libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Abra por favor su Biblia en el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, leeremos el capítulo 8. Gloria a Dios. Libro primero de Samuel, el capítulo 8. ¿Gobierno humano o gobierno divino? ¿Gobierno humano o gobierno divino? Vamos a leer, por favor, el capítulo 8 del primer libro de Samuel, el capítulo 8. Leeremos el primer versículo. Dice la Biblia: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Antes de entrar a desarrollar el tema sobre gobierno humano o gobierno divino, permítanme hacer un abordaje contextual de lo que nos va a plantear aquí en este capítulo. Y permítanme decir que hay varias maneras de hacer un abordaje de estudio bíblico, y particularmente hay varias maneras o varias formas como usted y yo podemos estudiar el contenido bíblico en su totalidad, desde Génesis hasta Apocalipsis. Una de las maneras es una forma que tiene el nombre de dispensaciones. ¿Qué quiere decir esto? Significa que usted puede estudiar la Biblia por partes, y que cada una de las partes es lo previo a la siguiente y es condición para que ocurra la siguiente. Los dispensacionalistas plantean que hay por lo menos 7 diferentes dispensaciones, es decir, 7 momentos de la historia bíblica que terminará con el reinado milenario de Cristo. Es decir, la primera dispensación, la creación, y sucesivamente nos cuentan cómo cada una de estas dispensaciones parte de un elemento. Esa es una manera, es decir, una manera dispensacionalista de hacer un abordaje de la Biblia. Pero hay otras maneras, otras formas. 3 historias diferentes, 3 historias. ¿Cuáles son esas 3 historias que la Biblia nos plantea? La primera corresponde a Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 11. En ese contenido ocurre la primera historia. ¿Y cuál es esa primera historia? La historia de la creación de la humanidad, la formación de las culturas y el desarrollo de todo lo conocido. En esos 11 capítulos se nos narra cómo Dios creó todo lo existente, incluyendo al hombre, cómo el hombre se multiplica, cómo se crean las culturas, cómo se crea todo lo referente a todas estas culturas primitivas, la sumeria, la babilonia, la egipcia, etc. Y luego la segunda parte del contenido de la Biblia habla sobre la historia particular de una nación llamada Israel. Es decir, comienza en el capítulo 12 de Génesis, y todo lo que contiene adelante, Génesis, todo el Pentateuco, los reyes, los jueces, los profetas, todo es el contenido exclusivo de la historia de una nación llamada Israel. ¿Cómo nace? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se multiplica? ¿Cómo tiene que superar obstáculos? ¿Cómo tiene que derrotar enemigos? ¿Cómo tiene que lidiar con problemas internos, religiosos, políticos, económicos, guerras civiles,
divisiones políticas, etcétera, etcétera. Todo eso nos narra desde el capítulo 12 de Génesis hasta el capítulo 1 del libro de los Hechos. Como se dan cuenta, incluimos los evangelios. ¿Por qué? Porque en los evangelios nos habla del nacimiento y desarrollo y muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí, Israel. Y la tercera parte del contenido bíblico lo podemos examinar ya no desde la historia universal, ni desde la historia de una nación llamada Israel, sino desde el nacimiento, el surgimiento, el desarrollo, el establecimiento, el asiento doctrinal de la iglesia del Señor. Entonces, básicamente, dentro de las muchas formas con las que uno podría abordar la Biblia, esta mañana menciono dos. Uno es la parte o la forma dispensacionalista. ¿Sí? ¿Me hago entender? 7 dispensaciones, es decir, periodos de tiempo a través de los cuales ocurren una serie de acontecimientos y una precede a la otra o una es condición para la siguiente. Muy bien. Dispensacionalista. La otra es un abordaje visto desde tres historias de la Biblia. La historia de la humanidad, creación, desarrollo y establecimiento de la humanidad en general, luego limitarlo a Israel y luego limitarlo a la iglesia. ¿Por qué es importante entender esto? ¿Por qué estoy hablando de esto? Para mencionar capítulo 8 del libro de Samuel. Si ustedes se dan cuenta, el libro de Samuel hace parte de la colección de la historia de Israel. No hace parte ni de la colección de la humanidad en general, hablo de las culturas, ¿cierto? Ni tampoco hace parte de la iglesia, sino que hace parte exclusiva de Israel. Y en ese proceso de Israel, entonces tendríamos que caer en cuenta en qué parte de la historia de Israel está esto de Samuel. Déjenme hacer una aclaración, o mejor, una línea de tiempo para entender toda la historia de Israel. Israel nace con el llamamiento de un hombre llamado Abraham. Abraham tiene unos hijos, los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, hasta que llegan a establecerse como invitados, como turistas, como visitantes a Egipto. El faraón muere y después de ser una familia invitada, ahora se convierten en una familia de esclavos. Y ese es ocurre que pasan casi 430 años allá en Egipto como esclavos. Entonces, los patriarcas, hablo de Israel, los patriarcas, 430 años en Egipto. Después de Egipto, salen y en el desierto, que dura 40 años, liderados por Moisés. Luego de esto, pasan a la conquista, el periodo que se conoce como la conquista. Ya no está Moisés, ahora están liderados por Josué. Y a la muerte de Josué, la historia vuelve a cambiar y comienza un periodo que se conoce como el periodo de los jueces. Entonces, tengámoslo claro, ¿cuál es la historia de Israel? Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, luego Egipto, 430 años, luego el desierto, liderados por Moisés, luego la conquista, liderados por Josué. Y después de la conquista, el periodo que se conoce como los jueces, que igual dura 400 años. Después de este momento histórico de los jueces, que dura 400 años, al final de ese momento va a haber un periodo de transición que va a pasar de este periodo de los jueces a lo que se conoce como el periodo de los reyes.
Pero para pasar de este periodo de jueces a este periodo de reyes hay un puente, una transición, y a esa transición es donde aparece la historia de Samuel. ¿Me hago entender? A ver, otra vez. Patriarcas. ¿Qué más sigue? Patriarcas. Egipto, 430 años. Desierto, liderados por Moisés. Después del desierto, periodo de la conquista, liderados por Josué. Después, periodo de ¿qué? De los jueces, que dura también 400 años. Y después del periodo de los jueces viene el periodo de los reyes. Y entre los jueces y los reyes, como un puente, aparece la historia de Samuel. Resulta que Israel, desde que nació con los profetas y hasta este momento que vamos a hablar esta mañana, hay una teocracia. Es decir, el pueblo es manejado por leyes establecidas, dirigidas, organizadas, implantadas por Dios. Y esas leyes dirigidas, organizadas, establecidas e implantadas por Dios, había una serie de personas que tenían la responsabilidad de que eso se cumplieran. ¿Cuáles personas? Básicamente dos clases de personas. Una eran los sacerdotes, porque en Israel, tenga esto claro, Israel hasta este momento de Samuel era un pueblo, una nación que no era, o mejor, que era una nación religiosa, o como lo diríamos en un término moderno, una nación confesional. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay diferencia entre sociedad, política y religión, sino que es una sola cosa, una sola unidad. Hablar de religión es lo mismo que hablar de política, porque están conectadas unas de las otras. Hablar de sociedad es lo mismo que hablar de política, o hablar de religión es lo mismo que hablar de sociedad, porque están conectados. A eso se llama un estado confesional. Y todos los estados confesionales, pues, ¿quién es la máxima autoridad? El sacerdote. Llámese de la religión que sea. Llámese de la religión que sea. Ustedes saben, por ejemplo, en los países del Lejano Oriente y de Oriente Medio, tenemos que muchos de esos países son confesionales en la religión islámica. Y en el Islam, entonces, los máximos dirigentes van de la mano, tanto líderes militares como sacerdotes, de la religión que sea. Israel igual. Entonces, ¿quién gobernaba a Israel? Dios. ¿A través de qué? De los sacerdotes, que se encargaban de hacer cumplir las leyes. Era el sacerdote el que decía, ¿usted está inmundo o no está inmundo? No era el médico. Si usted tiene una manchita por ahí, seguramente está enfermo, vaya al dermatólogo. No, señores, que tiene lepra, hágase a un lado de la sociedad. ¿Eso lo determinaba quién? El sacerdote. Si hay una casa con una humedad, es que esa casa vamos a hacer algunos ajustes, desocúpenla y miramos si está en observación. Si sigue con la humedad, esa casa está maldita, por lo tanto hay que tumbarla. ¿Quién determinaba eso? El sacerdote. Porque es un país que confesional. Colombia. Para efectos de la posteridad, estamos hablando en el año 2011. Y en el año 2011, en Colombia, somos un país no confesional. Es decir, un país laico. En donde una cosa es la religión, sea cual sea. En el artículo 19 de la Constitución Política de Colombia aparece que hay una ley
que se conoce como la libertad de cultos. Y esa libertad de cultos da la posibilidad que cada persona exprese libre y voluntariamente, sin presión alguna, su ejercicio de lo que quieran creer. Decía que Israel es un país ¿qué? Confesional. Es lo mismo, religión, política y Estado, sociedad, igual, liderados por el sacerdote. ¿En qué momento estamos de la historia de Israel con Samuel? En la transición entre los jueces y los reyes. ¿Quién es Samuel? Samuel es un sacerdote. Un sacerdote. Samuel es un sacerdote. ¿Qué hacen los sacerdotes? Organizar, liderar, ejecutar todo lo concerniente al ejercicio religioso en el templo. Pero, como este es un momento histórico, una única excepción en la historia de Israel, si usted analiza el último versículo del libro de Jueces, es decir, el capítulo 21, el versículo 25, usted lee asombrosamente y sorprendentemente, usted lee lo siguiente: en estos días no había ¿qué? Rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estábamos terminando el periodo de los jueces, y los jueces terminaron en una decadencia, en una inmoralidad, en un desorden, que los jueces terminaban haciendo lo que hicieron los hijos de Samuel. Siga leyendo, capítulo 8 de Samuel. Capítulo 8, seguimos leyendo. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo fue Abías, y eran jueces en Berseba. Versículo 3, ¿lo tienen? Obsérvelo detenidamente. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Pervirtiendo el derecho. Los hijos de Samuel, por derecho propio, como eran los hijos del sacerdote, y además, por una única excepción, Samuel fue juez y sacerdote a la vez. Por derecho propio, los hijos debían de continuar esta línea. ¿Pero en qué terminaron estos muchachos? Lea conmigo nuevamente, versículo 3. Pero no anduvieron por los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, tras el soborno y tras pervertir el derecho. Era impresionante. Si usted tuviera la oportunidad de leer y profundizar un poquito en esto, la debacle social, moral, espiritual de Israel era total. Y en esta debacle total ocurre que Samuel asume por ejercer su sacerdocio, asume también las riendas de lo civil, y por eso es juez. Pero ¿qué ocurrió? Las personas que estaban a su alrededor se convirtieron en eso, en hombres que se dejaban sobornar, llenos de avaricia, llenos de pisotear las leyes. Hay varias historias que nos cuentan eso, cómo se quedaban con los sacrificios, cómo tomaban para sí lo que no les correspondía. Esta mañana, por ejemplo, les contaba una historia, una de estas muchas historias de perversión que hacían estos muchachos. Por ejemplo,
Dependiendo del sacrificio, parte del sacrificio era para los sacerdotes y parte para quemarlo para Dios, o parte para repartirlo a los levitas, o parte. Algunos se quemaban, a otros sacrificios se los entregaban vivos al sacerdote y el sacerdote determinaba qué hacer con ellos. Pero mire un ejemplo, una de las clases de sacrificios era que se cocinaban. Y al cocinarse, entonces, parte era para repartir y parte era para el sacerdote. Entonces, ¿cómo determinaban qué era para el sacerdote y qué era para repartir? Entonces estos muchachos se inventaron un garfio de 3 puntas encurvadas hacia afuera. ¿Se lo imaginan? Y lo metían en la olla. Y lo que sacaba en el garfio de 3 puntas encurvadas era para ellos. ¿Cuánto salía de la olla? No. Es solo un ejemplo de cómo había caído en una enorme perversión, sin hablar de las inmoralidades, sin hablar de otra serie de cosas. Pero bueno, Samuel cae en un estado de profunda lamentación, y es que el pueblo está diciendo una cosa que es horroríficamente delicada para Israel. Mire, observe, siga conmigo. Versículo 5. Tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las demás naciones. Es decir, pasar de un estado confesional a un estado laico. Ya no queremos ser gobernados por Dios, ni queremos que el supremo, la máxima autoridad sea un sacerdote, sino queremos que sea un rey. Por supuesto, esto es, imagínense, 400 años estuvieron esperando ser libres, ser gobernados por Dios, pero luego el desierto, la conquista, 400 años, es toda una historia, es romper con toda una historia, y toda la responsabilidad está en los hombros de Samuel. Mire la reacción de Samuel, léala por favor. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las cosas que ha hecho desde el día que saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, haga lo que ellos le piden, pero adviértales, pero protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos. Y le refirió a Samuel las palabras de Jehová y le dijo: así hará el rey que reine sobre vosotros, tomará vuestros hijos, los pondrá en sus carros, su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, nombrará para sí jefes de 1000, jefes de 50, y los pondrá a sí mismo que hagan sus campos y cieguen sus mieses, y que hagan todas sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo tomarán lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano, vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, y vuestros mejores jóvenes, y vuestros asnos, y con ellos harán sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos, y clamaréis a Jehová, y Jehová no los oirá, porque dejarán de ser un estado confesional para convertirse en un estado laico. ¿Cómo se sostiene un estado laico? ¿Cómo se sostiene cualquier estado? ¿Con base en qué? Los impuestos. Los impuestos. ¿Cómo se sostiene la clase dirigente, la clase política? En este caso, ¿cómo se sostiene la clase real? Al rey, sus cortes, sus castillos. ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo? Con impuestos. Hasta este momento en Israel no había ejército. Cada vez que necesitaban hacer una guerra, entonces por eso nombraban un juez. El juez convocaba a la gente, organizaba el pueblo, iban y peleaban, Dios los libertaba, y luego ellos venían ¿a qué? A seguir arando el campo o
criando animales. Pero en Israel no había ejército. Entonces, ¿qué dice la advertencia? Tomará a los jóvenes para que vayan a pelear, tomará sus viñas, tomará a las mujeres y las convertirán en esclavas. Y el pueblo dijo, los 19 lo tienen, ¿ya lo leyeron? Y el pueblo dijo, no nos importa, no nos importa, queremos convertirnos en un estado laico. ¿Saben ustedes que todo en extremo es dañino? Absolutamente todo en extremo es dañino. Todos nosotros hemos seguido seguramente la historia de los grandes líderes políticos. Digo grandes por ser conocidos, no porque hayan sido buenos o malos. Y especialmente en la historia reciente, los dictadores que han estado cayendo en los países del Oriente Medio, específicamente lo que acaba de ocurrir la semana pasada con la caída del general Gaddafi. Hace unos meses atrás escuchábamos mucho un término en las noticias que era la intifada. ¿Escucharon ese término? La intifada, en las noticias, la intifada. ¿Qué es la intifada? Pues la guerra santa. Es decir, cómo los países confesionales invitan al pueblo a ir a pelear a muerte para defender sus posiciones, que al final nos damos cuenta, la historia nos da cuenta que no son posiciones para defender la sociedad, sino para defender a unas cuantas familias. Pero eso no es nuevo, eso no es de la década de comienzos del siglo XXI, ni de la década del 90, ni del 80, eso no es nuevo. Siempre lo hubo. Edad Media, las cruzadas, ¿recuerdan? Feudalismo. ¿Recuerdan ustedes en la historia bíblica, los primeros capítulos de la Biblia, cuando hablo de las culturas, cómo se venían unos contra otros a nombre de su Dios? Nada es nuevo. Nada es nuevo. El libro de Eclesiastés nos dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que va a pasar ya ha pasado antes. Nada de nuevo. Y Samuel tiene que afrontar esta situación. Y todos conocemos que después de esto se nombra a Saúl. Saúl es un fiasco, un fracaso. Se nombra a David, y a partir de eso siempre hubo rey en Israel. ¿Por qué estoy hablando de eso esta mañana? Seguramente ya usted lo percibe. En Colombia, hoy estamos celebrando las elecciones regionales. Y déjenme hacer una aclaración que ustedes, algunos ya me la han escuchado, pero otros no. Es muy importante tener claro que Samuel era el líder espiritual, o sea, era el sacerdote, pero que en esta única excepción también fue juez. ¿Por qué? Por las circunstancias de decadencia sociales, morales, etcétera, etcétera. ¿Recuerdan el versículo que leímos de Jueces, cierto? No había rey y cada uno hacía lo que le parece. Pero no hay otra excepción. Nunca en Israel se mezcló que el rey o el juez fuera el sacerdote. Dos cosas totalmente diferentes. Resulta que en estas campañas políticas existe toda una serie de personajes que quieren hacer una apelación o a los sentidos
o a la emoción o a la religión para ganar votos. Y entonces tenemos candidatos de todas las tendencias, tratando de convencer al electorado que voten por él, apelando a alguna de las tres elementos. Y entonces hay una serie de propuestas de todos los órdenes, absurdas, populistas, que nos hacen ver como personas que nos hacen ver realmente, recordándonos a nosotros lo tercermundistas que somos. Pero no quiero ahondar sobre lo ridículo de algunas propuestas de algunos partidos, como que no van a cobrar impuestos, o que el agua va a ser, o que van a hacer el metro. Que conste que estoy hablando es de este Samuel, ¿no? Lo demás lo piensan ustedes. Y que el problema de los hijos de Samuel era la avaricia y el soborno y torcer el derecho. Estoy hablando de este Samuel. Entonces decía que no quiero ahondar sobre las diferentes versiones, pero quiero mencionar una prevaricación en la que algunas personas, utilizando la palabra del Señor, hacen una mezcla que la quieren hacer aparentar como una mezcla pura, como una mezcla santa, como una mezcla de ayuda social y religiosa que dista de la palabra del Señor. Solo para colocar un ejemplo aquí de nuestra ciudad, en Bogotá son más de 40 los concejales. ¿Quiénes eligen esos más de 40 concejales? Los diferentes grupos sociales. Y entonces los deportistas suben 1, 2, 3, 4, 5 concejales. ¿A qué le apuntan ellos? Al beneficio para los deportistas. Los artistas suben unos cuantos concejales. ¿A qué le apuntan ellos? A los artistas. Y entonces aparecen quienes levantan las banderas de la religión, del cristianismo. Yo quiero llegar al consejo para prohibir que haya bares, discotecas, para prohibir que la comunidad LGBT siga avanzando, para prohibir que esto o aquello. Pregunto yo, ¿se podrá hacer? No. Hace unos días atrás yo les contaba que hablé con una decepción eclesial, de la decepción, de la manipulación de la que fueron objeto en la iglesia. Y decían cosas como: estuvimos en ayuno de oración para que en este sector de la ciudad donde habían tantos bares, esto y aquello y lo otro, entonces se acabara eso. Estuvimos en ayuno, hicimos pacto, dimos un dinero, fuimos a vigilar, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego el pastor, este hombre, se para y nos dice que Dios dio la victoria. Y la ciudad fue transformada. Y después nos dimos cuenta que era que habían cerrado una casa ahí, un bar ahí. Y después que ese bar lo cerraron porque el dueño de ese bar al otro lado había comprado una manzana completa. Entonces, como cerraron eso, el pastor dijo, invitó a la iglesia, que Dios estaba liberando la ciudad de la inmoralidad. ¿Es manipulación o no? Manipulación. Por supuesto que es manipulación. ¿Por qué? Porque al ser un país con una constitución laica, la constitución defiende tanto a unos